casa, sí. En la intimidad de un cirujano de cadera. Vamos a por ello. Tenemos con nosotros de nuevo nuestros cirujanos de cadera de cabecera. Nos valéis para todo, para hablar de robots, de maquinaria. Y de intimidad. De luxaciones. De luxaciones, de infecciones y de lo que haga falta. Hoy tenemos la idea de preguntaros cómo llega uno a ser cirujano especialista de cadera. O sea, cómo es ese camino, cuánto hay de vocación. María, ¿a ti de dónde te viene lo del gusto por la cadera? Bueno, yo no me considero todavía cirujano especialista en cadera. Pues venga, siguiente. Cambiamos. Cambiamos. Es verdad que me gustó desde el primer día que entré a la residencia. Y vi a mi resi mayor en aquel momento operar una prótesis de cadera y dije, esto tiene que ser para mí. O sea, es la especialización perfecta para mí. Aunque me gustan muchas cosas, tú me conoces y sabes que me gustan muchas cosas, la cadera es como mi talón de Aquiles, es lo que más me gusta estudiar, lo que más me gusta operar, aunque a veces se me complique un poco. Me dijiste un día que te habías leído entero de residente el libro este de la cadera, ¿no? Sí, bueno, pues... La Biblia esta vuestra, ¿cómo se llama? Callahan. El Callahan. Me dice, yo me he leído el Callahan entero, hoja por hoja. Digo, ¿enferma? No, ¿Estás enferma? Lo que pasa es que yo roté un año entero en cadera, entonces, bueno, pues tienes tiempo para... Además, donde hice la residencia, la unidad de cadera, son muy apasionados de la cadera. ¿Qué es dónde? En el Miguel Servet, en Zaragoza. Entonces son muy apasionados de la cadera y te transmiten un poco eso. La verdad es que lo disfruté muchísimo y bueno, pues a día de hoy ya estoy intentando hacerlo bien. Bueno, se ha leído un libro de cadera. Vamos a ver. Yo no sé, podemos hacer una encuesta si te parece. Es que ya se ha leído todas las hojas del libro. Claro, por eso. ¿Quién? Sí, o sea, perdona, Paco, una pregunta. ¿Tú te has leído algún libro de cadera completo? Sí, alguno. Vaya, hombre. ¿El Callahan este también? ¿El Callahan? Bueno, probablemente algún capítulo, sí, de él y de algún otro más, sí. Y Paco, ¿tú de dónde te viene lo tuyo? Pues yo, sí, os digo la verdad, yo me hice médico para operar caderas. O sea que es antes todavía. En mi caso personal, la vocación yo creo que surge un poco de la admiración, porque mi padre era cirujano de cadera en León y entonces yo de pequeño le veía en casa las radiografías, planificarlas, dibujarlas, escribirlas, ¿no? Y es una cosa que me llamó mucho la atención desde pequeño y luego veía pues muchas muestras de agradecimiento a los pacientes, le veía lo contentos que estaban con las cirugías y entonces aquello desde pequeñito me marcó y cuando decidí hacer medicina yo tenía muy claro que quería ser traumatólogo lo primero y que si podía me quería dedicar a la ortoplastia de cadera. Así que es un poco la historia personal de por qué me dedico a esto. Es curioso porque es verdad que ambos, antes siquiera de tocar una cadera en real, ¿no? Porque tanto DR1 ha dicho María como él ni siquiera entrando ya en medicina. O sea, medicina para hacer de bebé estaba ya prótesis. Probeta, en la probeta. Correcto. Es muy curioso porque las veces que lo hemos preguntado no es tan habitual. No. La gente pues, suele, cuando ya va empezando a subespecialidades a La rotar... gente normal le gusta el fútbol, el no sé qué, él, la Y a cadera. María el Callahan. Sí, claro. ¿Tan importante en vuestra vida es la cirugía de cadera? Es decir, ¿habéis renunciado a cosas por ello? ¿A qué te refieres con renunciar? Sí. O sea, entiendo que pues ya esto pasa a ser algo más que un trabajo. O sea, lo que es tu pasión, o sea, Paco lo ha dicho muy bien. Yo, desde que veía a mi padre haciendo así al trasluz con las cirugías, con las radiografías, he sentido que ese era mi trabajo. Pero es que más que un trabajo ya pasa a ser como parte de tu vida, ¿no? Es casi hasta un hobby. Mal entendido, pero un hobby. ¿Has renunciado a cosas que te hubiera gustado hacer en la vida por llegar hasta donde estás ahora? No, creo que no he tenido que... Es que Alina me conoce y yo interpreto la trauma, a lo mejor me equivoco, como una parte muy importante de mi vida, pero para todo. O sea, para mi trabajo, pues al final también con la gente con la que te relacionas, pero de sacrificar así cosas importantes, más que hacer la residencia lejos de casa, por lo demás, no. Pero eso sí que es un sacrificio. Yo tenía claro que quería hacer trauma y me cogí la maleta y me fui de Cantabria a Zaragoza a estar 5 años. Y lo volvería a hacer otra vez. Eso es verdad. Yo creo que todos los traumatólogos, si me apuras, todos los cirujanos, si me apuras, todos los médicos, sacrificamos algo, ¿no? De alguna manera, cuando decidimos dedicarnos a esto, no creo que sea una cosa exclusiva de los que nos dedicamos a la cadera. Todo el mundo que quiere hacer las cosas bien tiene que poner horas extra, trabajar fuera del hospital,
formarte, viajar, aprender, eso requiere un esfuerzo personal, pero yo creo que no es una cosa exclusiva de los que nos dedicamos a las artoplastias. Yo creo que casi cualquier aspecto de la cirugía exige, ¿no?, por parte del cirujano. La parte positiva es que nos gusta, que lo hacemos con gusto, que tú dices puede ser un hobby y que nos cuesta menos hacer, pero obviamente pues hay familia que a lo mejor niños, mujer, familia que tiene menos tiempo o que le dedicas menos tiempo del que te gustaría, pues que de alguna manera se la dedicas a los pacientes, ¿no? Yo creo que es parte inherente de nuestro trabajo como No médicos. No es tan inherente. No, yo creo que quizá, a ver, es verdad que nosotros, quizá en nuestro ámbito, pues sí ves que hay muchos de nosotros que sacrificamos muchas cosas en la vida, y yo sí te diría una lista enorme de cosas que he tenido que sacrificar para dedicarme y a estar donde estoy, pero vamos, además la tengo clara. Pero hombre, las guardias, el planificar una cirugía en casa, una cirugía robótica te lleva un tiempo, eso la gente en un trabajo normal de traumatólogo no lo hace. No nos equivoquemos, ¿Quieres decir de que 8 tenemos a 3. unos invitados motivados? Absolutamente. Pero bueno, eso es lo que intentamos. Pero el traumatólogo de 8 a 3, que existe y es lógico y es normal, no es esto, por mucho que queramos. Es decir, tú sacrificas parte de tu tiempo a tu familia, tú sacrificas parte de tu deporte. Si a ti te gusta el deporte y te gusta el tenis y te gusta el salir a correr, no lo haces. Lo No haces nos menos, engañemos. lo haces menos. O lo haces menos, no lo o tienes haces, que sí. sacrificar otra parte. O sea, tu vida tiene 100 y 60 están en cadera, o en trauma, Sí. o en mano. Y te quedan 40. ¿Qué haces con esos 40? ¿No? Ahí está un poco el tal. Hay traumatólogos de 8 a 3 y es absolutamente válido, y de hecho, ojalá pudiera yo hacer eso. Pero no sé, tenemos como una cosa ahí que hace y ya saltas. Pero es que yo creo que es importante lo que estás diciendo por el tema de la motivación. O sea, son dos personas que han dicho claramente, o sea, hubo un momento en mi vida que algo me motivó. Exacto. Y esa llama, no sé, esa semilla o como lo quieras llamar, está todavía, está encendida y no se apaga, y entonces es el motor que impulsa todas las acciones diarias. O sea, desde me levanto con ganas de trabajar, afronto las complicaciones de una manera determinada. Cuando me piden un favor, un compañero para ayudar con un caso, lo hago con gusto porque me gusta lo que hago, aunque sea complicado. Y entonces yo creo que tiene una parte buena, que es esa, la de, jaja, qué guay, estoy súper motivado, pero me interesaría saber, hay una parte oscura de nuestra especialidad, que es cuando las cosas van mal. ¿Cómo lo lleváis cuando hay un paciente que va mal? Hay un paciente que se te va a infectar, se te va a luxar, o se te va a infectar y luxar, o sea, las dos cosas. ¿Con quién hablas? O sea, ¿hablas con alguien? O se te va a romper. Se te va a romper intraoperatoriamente. O sea, ¿cómo? Porque luego hay un momento que llega el diagnóstico, tu paciente se ha infectado y te vas a casa. Y te estás yendo a casa desde el hospital y estás dándole vueltas, estás con un run run en la cabeza. O sea, ¿tenéis alguna manera de gestionar eso? Yo lo llevo mal. O sea, yo la verdad es que, claro, siendo Deporte, joven, leer, no sé, baño caliente, copa de vino. Claro, yo además que no llevo mucho tiempo, cuando se me ha infectado algún paciente, alguna prótesis, pues mal. O sea, lo paso mal, te retroalimentas, empiezas a pensar qué hubiera cambiado si yo hubiera hecho esto así, o por qué se me ha infectado, qué he hecho yo mal. Y es verdad que tienes momentos, yo he tenido momentos de mucho bajón y decir, pues a lo mejor no soy capaz, ya que además mi mente a veces funciona a 3000 por hora, o sea, a lo mejor no soy capaz de hacer prótesis, o porque se me infectan, o porque... Y creo que eso lo aprendes a gestionar un poco más con los años. A mí esto me resulta muy interesante, María, perdona que incida sobre el tema, porque hay mucha gente que a veces no sale de ese bache, entre comillas, ¿no? Hay gente que lo deja. Que lo deja, no solo que lo deja, sino que también cambia su perspectiva de futuro porque pasan estas cosas, ¿no? Porque no es capaz de gestionar un mal resultado, que no es lo mismo tener un mal resultado, y disculpadme si alguien se siente ofendido, en cualquier trabajo que en el nuestro. Desde luego. Con lo cual, esa parte, ¿cómo les dirías a cualquiera que esté en ese bache? Que habrá gente que esté escuchando esto y diga, oye, pues yo estoy en ese bache. ¿Cómo puedes salir de ahí con éxito sin tener que dejarlo o sin tener que aflojar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a hacer casos complicados porque es que yo no me quiero complicar la vida, ¿no? Claro, Sí. Lo que pasa es que se te puede complicar hasta lo más sencillo y lo más elemental. Ya no te digo una cirugía protésica o un recambio. Yo, que al principio de adjunta lo gestionaba mal, muy mal, ahora lo gestiono mal, y llegará un momento en que lo gestionaré medianamente mal y luego bien. Pero conmigo misma,
que te rodees de un buen equipo. A mí eso me parece fundamental. Yo los casos que he tenido recientemente, tanto con Paco como con el resto de compañeros de la unidad inferior, he podido contar y me han echado una mano siempre. Intentar en la medida de lo posible salir un poco del bucle. El bucle mental. Sí, porque yo tiendo a repetir continuamente por qué se me ha infectado y también, aunque no sea lo estándar, hay que abandonar un poco la trauma. Y lo digo yo, Alina sabe que a veces... Eres una enferma, sí. Hay que abandonar un poco la trauma y desconectar un poco, pero lo fundamental, rodearte de un buen equipo que si estás en el fondo, pues te ayudará a sacar el caso. Yo creo que es que todos tenemos complicaciones. O sea, yo creo que es una parte inherente a nuestro trabajo y cuanto más opero, más complicaciones tengo y esto es así, ¿no? Yo creo que la experiencia te hace afrontarlo y gestionar mejor los fracasos que vas teniendo. Yo creo que todos tendemos a culparnos a nosotros mismos por dentro, ¿no? Cuando tienes un fracaso sientes que eres el responsable de lo que ha pasado y de alguna manera a mí me llega a obsesionar intentar perfeccionar los procedimientos por repetición, los mismos gestos para intentar minimizar cualquier tipo de complicación. Un ¿no? poquito de TOC, ¿no? De Quizás. intentar... Yo creo que un aspecto muy importante de la gestión de las complicaciones es decirle la verdad a los pacientes. Porque si tú le dices la verdad... Porque yo creo que los pacientes lo que no soportan o lo que no te van a perdonar es que les engañes o que no les digas la verdad de lo que ha pasado en una cirugía o el porqué de una complicación. Cuando tienes complicaciones y aprendes a gestionarlas y le dices la verdad, pues yo he tenido pacientes con complicaciones muy importantes, ¿no? Hasta el punto de, en alguna ocasión, llegar a decirles, hasta aquí he llegado, no sé más, si quieres consultar con otro compañero, con otro especialista, y es cuando el paciente te dice, no, yo quiero que usted me siga tratando. Eso te demuestra que de alguna manera el paciente confía en ti, que él entiende que la complicación puede surgir, y yo creo que eso es fruto también de la honestidad, de decir lo que ha pasado, de decir la verdad a los pacientes, y bueno, pues yo creo que al final es un proceso de aprendizaje en el que, oye, aprendes de tus propios errores, vas corrigiendo y aprendes a gestionarlo como parte del trabajo, al fin es parte del trabajo. Yo me llama la atención que en 6 años de carrera no haya ni un momento que nos enseñen a gestionar esto. Oye, no sobra una hora en el plan formativo, y no te digo una asignatura ni un día, o sea, una hora de decirte, mira, pues cómo salir del bucle, duerme bien, habla con tus amigos, habla con tus compañeros, llama a tu familia, hazte un viaje, no te quedes en casa, o sea, no sé, algo, herramientas, y que no haya nada de esto. A ver, es que es verdad que lo hemos hablado yo creo que en algún otro podcast, que es verdad que mi padre, por ejemplo, siempre decía que a los médicos les enseñan a ser médicos. El resto no tenéis ni idea. No sabéis de dinero, no sabéis de emociones. O sea, es como que os encapsulan ahí en 6 años de carrera de libro, ciencia. Sales ahí a jugar y es como, ala, a correr. Y te sueltan ahí un morlaco que dice, pero bueno. Y entonces eso a veces se lleva a la gente por delante. Con lo cual, yo creo que es verdad que quizá a día de hoy, que ya sabemos cuáles son estos problemas y el burnout, de problemas de este estilo, hombre, algo en el plan curricular se podría implementar sobre este tema. No sé, digo yo. O sea, quien nos escuche, alguien que tenga poder en esto. Sí, no nosotros que somos unos mindundis. No. Yo sigo teniendo un montón de dudas muchas veces con cómo tratar a algunos pacientes, con algunas complicaciones y, bueno, pues preguntas, sesiones clínicas, preguntas a colegas, gente con más experiencia, intentas compartir el caso, recibes información de los demás y bueno, y un poco consensuar un poco la manera de sacar al paciente para adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ¿Tú qué haces para salir del bucle? Bueno, yo he aprendido a tomar un poco de distancia con eso, no llevármelo a lo personal. Cuando era más joven me llevaba más a lo personal, ahora entiendo que es parte del trabajo, me preocupa, me ocupa, pero no hasta un punto en el que... Te bloquee. Claro, no hasta ese punto. ¿Habéis tenido cualquiera de los dos algún problema personal en casa, con compañeros de trabajo, por algún paciente? O sea, de un ejemplo. No voy a poner un ejemplo, pero bueno, me explico. No se me ocurre a qué te me estás explico. refiriendo. Os habéis llevado un caso a casa y habéis pues discutido con vuestra pareja o hermano, familia, os habéis encerrado, pues eso, mini depresión o incluso gritar compañeros de trabajo por algún tema con un paciente. Yo diría que no hasta ese punto. Hay pacientes muy complejos, con problemas muy importantes que tienes en tu cabeza durante meses o años, ¿no?
hasta que le sacas para adelante, si es que le sacas. Pero yo he aprendido un poco a no llevarme a casa, por lo menos al ámbito familiar, los problemas del trabajo, lo intento mantener aparte. Me acompaña a mí en mis momentos que puedes tener de pensar en lo que vas a hacer, ¿no? Porque son pacientes que no puedes improvisar, que tienes que planear, que tienes que hacer una toma de decisiones de cómo los vas a enfocar. Eso lleva tiempo, ocupa y preocupa, pero no hasta el punto de generarme discusiones, enfrentamientos, o yo diría que no. Yo creo que nos ha quedado un capítulo bastante íntimo. Eso ha Era sido lo que en la queríamos. intimidad. O sea, es verdad que lo hemos enfocado un poco a la cirugía de cadera porque son dos expertos en esto, pero bueno, incluye, pues como decía Paco, a cualquiera que esté involucrado en nuestra especialidad. E incluso en nuestra carrera, ¿no? La carrera de medicina, que es verdad que cada vez se escogen unos números que son absolutamente irrisorios. 13,9. Sí. No sé, es una cosa que yo ya no consigo ni entender. Yo pensaba que era del 1 al 10, pues ahora hay 14. Ya, sí, bueno. Es Ahora hay que 14. hace años que hiciste tú la selectividad, Sí, cariño. mayor ya, pero no tanto como otros. Ya. Pero sí que es verdad que hay una parte, y a esto sí que a los que estéis al otro lado creo que es importante, ya un poco para suavizar el tema, que yo creo que nos han dado dos pautas muy importantes, que es lo primero, no llevarte las cosas a casa, que muchas veces tienes ese interés, ¿no? De me ha ido mal un paciente, entras en bucle y al final pues te acaba comiendo un poquito tu vida social en ese sentido, ¿no? O pues no lo hagáis, por Dios bendito. Y segundo, salid del bucle. O sea, que por mucho que estás pensando en un paciente, apóyate en tus compañeros de trabajo, en amigos. Yo me gusta mucho una frase que escuché hace poco, de hecho la vi en el Instagram, me parece, y decía, no puedes estar preocupado si estás ocupado. Es decir, que si tú estás en un bucle mental y preocupado, pues de repente te pones a hacer algo. Que yo siempre digo, voy a limpiar los rodapiés. Sí, lo que pasa es que voy a limpiar muchas los veces... rodapiés, a ver que esto es una cosa que no he hecho yo nunca. Y entonces tú te pones a lo que sea, o las juntas de las baldosas, tú te pones ahí, si llevas 2 horas, haciendo eso, esas 2 horas te digo yo que el paciente se te ha ido, por lo menos descansa tu mente. Lo que pasa es que muchas veces esa preocupación no te permite la ocupación. Ya, claro, hay que dar ese clic. Tienes que hacer ese clic. Sí. Y eso María además lo ha descrito muy bien. Sí. Yo antes tenía ese bucle, la nube negra encima de la cabeza, pues sal de ahí, chico. Vale, guárdatelo para otros momentos. Yo ¿no? recomiendo lo del rodapié. O sea, es una zona de la casa que no la tenemos bien estudiada. Para los que estéis alquilados, no. ¿No? O sea, no le hagáis la casa al... No, por supuesto que no. Bueno, pues muchas gracias por este capítulo tan interesante. Como en de casa. verdad que sabemos que es un esfuerzo el tiempo que dedicáis a estar con nosotros. Bueno, y sobre todo darles las gracias por una cosa muy importante, que es, aparte de abrir un poquito vuestra cajita, vuestro corazón, porque os va a escuchar mucha gente, también el interés de seguir creciendo y mejorar en vuestra técnica diaria, porque eso los pacientes lo van a agradecer y todos los que trabajen con vosotros, estudien con vosotros, yo creo que eso también lo van a agradecer. Eso es importante. Como siempre, hemos terminado por todo lo alto. ¿Verdad? Pues, ¿Te has fijado otra vez? No voy a incidir más sobre el tema porque me gusta mucho, pero que vuelve a encajar perfecto. Encaja perfectamente la frase que a ¿Lo vas a decir veces, tú? veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido... Entre traumas.